Hay momentos en la vida en los que miras a tu alrededor y no encuentras a nadie, absolutamente a nadie. Ese momento en el que extiendes tu mano buscando apoyo y solo encuentras el vacío. Esa noche en la que te arrodillas buscando una palabra de aliento y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón quebrarse. Conozco ese lugar. He estado ahí y sé que tú también has estado en ese abismo donde la soledad no es solo física, es existencial. Es cuando te das cuenta de que la ayuda que esperabas no llegará, que las personas en las que confiabas no estarán, que las promesas que te hicieron se las llevó el viento. Y en ese instante devastador, en ese momento donde todo parece perdido, te enfrentas a la pregunta más importante de tu vida: ¿qué hago ahora? ¿Cómo me levanto cuando no hay nadie que me extienda la mano? ¿Cómo camino cuando no hay nadie que ilumine mi sendero? ¿Cómo sigo adelante cuando todo mi ser grita que se detenga? Déjame contarte algo que he aprendido después de años de caídas, de fracasos, de noches interminables donde la oscuridad parecía eterna. La fortaleza más profunda, la más verdadera, la que nadie puede arrebatarte, no nace cuando estás rodeado de gente, no surge cuando tienes aplausos, no aparece cuando todo es fácil y el camino está lleno de flores. Esa fortaleza, la que define quién eres realmente, nace precisamente en ese lugar que tanto temes. Nace en la soledad, nace en el silencio, nace cuando no tienes absolutamente a nadie más que a ti mismo. Y sé que suena aterrador, sé que cada fibra de tu ser se resiste a esa idea, porque hemos sido educados para creer que necesitamos de otros, que la fuerza viene del grupo, que no podemos solos. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. La capacidad de ser fuerte sin ayuda no significa rechazar a los demás, significa no depender de ellos para mantenerte en pie. Piensa en un árbol. Un árbol joven, recién plantado, necesita de tutores, de soportes artificiales que lo mantengan erguido mientras crece. Pero llega un día, después de meses o años de echar raíces profundas en la tierra, donde esos soportes se vuelven innecesarios. El árbol ya no necesita que algo externo lo sostenga, porque sus propias raíces, invisibles para el mundo, se han hundido tan profundo en la tierra que ni la tormenta más feroz puede derribarlo. Tú eres ese árbol. Y este momento de soledad, este tiempo donde no tienes ayuda, donde parece que estás completamente solo, no es un castigo. Es el tiempo donde tus raíces están creciendo. Es el momento donde tu fortaleza interna se está desarrollando de una manera que nunca podría hacerlo si siempre tuvieras muletas externas. Recuerdo una época de mi vida donde lo perdí todo. No estoy hablando de perder algunas cosas. Estoy hablando de ese tipo de pérdida que te desnuda completamente, que te quita la máscara, que te arranca todo lo que creías que te definía. Perdí mi negocio, perdí mi dinero, perdí mi reputación. Y lo más doloroso de todo, perdí a las personas que juré que estarían conmigo siempre. Esas personas que en los días de abundancia me llamaban amigos, que compartían mi mesa, que reían con mis éxitos, desaparecieron como humo cuando llegó la adversidad. Y no los culpo. Entendí después que muchas personas solo están contigo por lo que puedes darles, no por quién eres. Pero en ese momento, cuando me encontré solo, en un pequeño apartamento, con apenas para comer, cuando no tenía a quién llamar, cuando cada mañana despertaba con el peso aplastante de la incertidumbre, algo comenzó a suceder dentro de mí, algo que no esperaba, algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio, la soledad fue devastadora. Lloraba, no voy a mentirte. Había noches donde me sentaba en el piso frío de ese apartamento y las lágrimas caían sin control, porque el ser humano no está diseñado para la soledad total. Necesitamos conexión, necesitamos sentirnos parte de algo. Pero en medio de ese dolor, en medio de esas noches oscuras, comencé a escuchar una voz. No era una voz audible, era una voz interna. Era mi propia voz, pero más fuerte, más clara, más auténtica de lo que jamás había sido. Y esa voz me decía: si vas a salir de esto, tendrá que ser por tu propia cuenta. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a tocar tu puerta con la solución. Nadie va a aparecer mágicamente para arreglar tu vida. Si quieres cambiar tu situación, tendrás que hacerlo tú mismo.
Y esa realización, aunque al principio fue aterradora, eventualmente se convirtió en la liberación más grande que he experimentado. Verás, cuando dependes de otros para tu fortaleza, vives en una montaña rusa emocional constante. Si esas personas están disponibles, te sientes bien. Si no están, te desmoronas. Si te aprueban, floreces. Si te critican, te hundes. Tu estabilidad emocional, tu capacidad de seguir adelante, tu sentido de valor, todo depende de factores externos que no puedes controlar. Estás a merced del viento. Eres una hoja que flota sin dirección, yendo a donde la corriente te lleve, pero cuando aprendes a ser fuerte sin ayuda, cuando desarrollas esa capacidad interna de mantenerte en pie sin importar lo que suceda afuera, algo mágico ocurre, te vuelves inquebrantable. No porque seas inmune al dolor, no porque las circunstancias no te afecten, sino porque has encontrado dentro de ti un pozo de fortaleza tan profundo que ninguna tormenta externa puede secarlo. Déjame explicarte cómo funciona esto. La mayoría de las personas construyen su sentido de fortaleza sobre pilares externos. Su trabajo, su relación de pareja, su estatus social, su apariencia física, su cuenta bancaria, y estos pilares son importantes, no te malinterpretes. Pero el problema es que todos estos pilares son temporales. Tu trabajo puede desaparecer en una recesión, tu relación puede terminar, tu estatus puede cambiar, tu apariencia va a envejecer, tu dinero puede perderse. Y cuando estos pilares se derrumban, si son la única fuente de tu fortaleza, te derrumbas con ellos. Pero existe otro tipo de pilar, un pilar interno, un pilar que no depende de circunstancias externas, un pilar construido sobre tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad de adaptación, tu fe en ti mismo, tu conexión con algo más grande que tú. Este pilar, una vez construido, nadie puede quitártelo, nadie. Y construir este pilar requiere exactamente lo que estás experimentando ahora. Momentos donde no tienes ayuda externa. Momentos donde tienes que cavar profundo dentro de ti y encontrar recursos que no sabías que tenías. Momentos donde la adversidad te obliga a ser más de lo que creías que podías ser. Es como el proceso de forjar una espada. El metal tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser golpeado una y otra vez. Tiene que ser templado en agua fría después de estar al rojo vivo. Y solo después de este proceso brutal, doloroso, repetitivo, la espada adquiere su filo, su resistencia, su capacidad de cortar a través de cualquier cosa. Tú estás en el fuego ahora mismo. Y sé que duele, sé que cada día te preguntas cuándo terminará. Pero entiende esto, este fuego no te está destruyendo, te está forjando. Hay una historia antigua de un maestro alfarero que me marcó profundamente. Este maestro tenía dos tipos de vasijas en su taller. Unas vasijas hermosas, perfectamente simétricas, sin ninguna imperfección visible. Y otras vasijas que tenían marcas, cicatrices, líneas que mostraban dónde habían sido reparadas. Un día un estudiante le preguntó por qué mantenía las vasijas imperfectas, si podía crear piezas perfectas. El maestro sonrió y le dijo: las vasijas perfectas nunca han sido probadas. No sé qué sucedería si las dejo caer, si las expongo al calor extremo, si las lleno más allá de su capacidad. Pero estas vasijas marcadas, estas ya han pasado por todo eso, y siguen aquí. Han sido rotas y restauradas, han sido sometidas al fuego y no se han desintegrado. Cada marca cuenta una historia de supervivencia. Cada cicatriz es evidencia de fortaleza. Estas vasijas imperfectas son las más valiosas, porque sé exactamente de qué son capaces. Tú eres esa vasija marcada. Y cada momento difícil que estás atravesando, cada vez que has tenido que levantarte sin ayuda, cada cicatriz emocional que llevas no te hace menos valioso. Te hace más fuerte, te hace más capaz de enfrentar lo que venga. Porque has sido probado y sigues aquí. Has sido golpeado y no te has roto. Has estado en el fuego y no te has desintegrado. Y eso, mi amigo, eso es verdadera fortaleza. No la fortaleza superficial que se desmorona ante el primer viento fuerte, sino la fortaleza profunda, arraigada, inquebrantable, que solo se desarrolla cuando no tienes otra opción más que ser fuerte. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. Aprender a ser fuerte sin ayuda no significa convertirte en una isla. No significa levantar muros tan altos que nadie pueda acercarse. No significa rechazar el amor,
morona ante el primer viento fuerte, sino la fortaleza profunda, arraigada, inquebrantable, que solo se desarrolla cuando no tienes otra opción más que ser fuerte. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. Aprender a ser fuerte sin ayuda no significa convertirte en una isla. No significa levantar muros tan altos que nadie pueda acercarse. No significa rechazar el amor, la amistad, el apoyo cuando genuinamente están disponibles. Eso no es fortaleza. Eso es miedo disfrazado de independencia. La verdadera fortaleza es saber que puedes estar solo, pero elegir estar acompañado. Es tener la capacidad de mantenerte en pie por ti mismo, pero permitir que otros caminen a tu lado. Es la diferencia entre necesitar desesperadamente a alguien para sobrevivir y disfrutar de su compañía porque eliges hacerlo, no porque dependas de ello. ¿Ves la distinción? Cuando necesitas a alguien, vives con miedo constante de perderlo. Cuando eliges a alguien desde un lugar de fortaleza interna, puedes amarlo libremente sin el terror paralizante de que su ausencia te destruirá. He visto tantas personas destruir relaciones hermosas porque dependían emocionalmente de la otra persona de manera asfixiante. Necesitaban validación constante, necesitaban estar en contacto todo el tiempo, necesitaban que la otra persona llenara un vacío que solo ellos podían llenar. Y esa necesidad disfrazada de amor eventualmente ahoga la relación, porque nadie, por más que te ame, puede ser responsable de tu felicidad. Nadie puede llenar tus vacíos internos. Nadie puede darte la fortaleza que solo tú puedes desarrollar. Y cuando exiges eso de alguien, cuando pones tu estabilidad emocional en sus manos, inevitablemente los decepcionarás o te decepcionarán porque es una carga imposible de cargar. Pero imagina por un momento una relación diferente. Una relación donde dos personas fuertes, dos personas que han aprendido a estar bien consigo mismas, que han desarrollado su propia fortaleza interna, eligen caminar juntas no por necesidad, sino por deseo. No porque se completan el uno al otro como si fueran mitades incompletas, sino porque siendo ya completos individualmente, deciden crear algo aún más hermoso juntos. Esa es la diferencia entre la codependencia y el amor verdadero. La codependencia dice, te necesito para sobrevivir. El amor verdadero dice, soy fuerte por mi cuenta, pero elijo compartir mi fortaleza contigo. Y esa dinámica cambia todo. Elimina el miedo, elimina la manipulación, elimina el control y permite que florezca algo auténtico, libre, hermoso. Entonces, ¿cómo desarrollas esta fortaleza interna? ¿Cómo aprendes a ser fuerte sin ayuda cuando toda tu vida has dependido de otros? Permíteme compartir contigo los principios que transformaron mi vida y que he visto transformar la vida de innumerables personas. El primero, y quizás el más difícil de aceptar, es tienes que dejar de esperar que alguien te rescate. Tienes que matar esa fantasía en tu mente donde un día aparecerá alguien, un mentor, un amante, un amigo, un familiar que resolverá todos tus problemas, que te mostrará el camino, que te llevará de la mano hacia una vida mejor. Esa fantasía es seductora porque nos quita la responsabilidad. Nos permite ser pasivos, nos permite culpar a otros cuando las cosas no salen bien. Pero también nos roba el poder, porque mientras esperas a tu Salvador, estás renunciando a tu capacidad de salvarte a ti mismo. Cuando finalmente acepté que nadie iba a rescatarme, que mi cambio dependía completamente de mí, algo se rompió dentro de mí, pero no de manera destructiva. Fue como romper cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Fue liberador, porque por primera vez en mi vida dejé de ser víctima de mis circunstancias y me convertí en el arquitecto de mi destino. Dejé de mirar hacia afuera esperando soluciones y comencé a mirar hacia adentro buscando recursos. Y te sorprendería saber cuántos recursos tienes dentro de ti que nunca has explorado porque siempre has tenido muletas externas. Es como tener un músculo que nunca usas. Está ahí, tiene potencial, pero se mantiene débil y atrofiado porque nunca le has dado razón para fortalecerse. La adversidad sin apoyo externo es el gimnasio donde ese músculo finalmente se ejercita. El segundo principio es aprender a estar cómodo en la incomodidad. La mayoría de las personas huyen del malestar como si fuera veneno. Se distraen, se adormecen, buscan cualquier escape para no sentir el dolor, la ansiedad, el miedo.
Pero aquí está la verdad que nadie te dice: la incomodidad es donde ocurre el crecimiento. Todo lo que vale la pena en la vida requiere que atravieses territorios incómodos. ¿Quieres un cuerpo saludable? Tendrás que sentir la incomodidad del ejercicio, de negar alimentos placenteros pero dañinos. ¿Quieres una carrera exitosa? Tendrás que sentir la incomodidad de trabajar cuando otros descansan, de estudiar cuando otros se divierten, de arriesgar cuando otros juegan a lo seguro. ¿Quieres relaciones profundas? Tendrás que sentir la incomodidad de la vulnerabilidad, de ser honesto, de tener conversaciones difíciles. No hay atajo, no hay camino fácil. La incomodidad es el precio de la transformación. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, la incomodidad se intensifica. Porque no solo estás enfrentando tus desafíos externos, también estás enfrentando tus demonios internos. Esas voces en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente, que no puedes hacerlo, que es más fácil rendirse. Esas emociones intensas que preferirías no sentir: la soledad, el miedo, la duda, la tristeza. Pero si huyes de estas incomodidades, si te anestesias constantemente con distracciones, nunca desarrollarás la fortaleza que buscas. Porque la fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor. La fortaleza es la capacidad de sentir ese miedo, ese dolor y seguir adelante de todos modos. Es como aprender a nadar. Al principio, el agua te asusta. Te sientes fuera de tu elemento. Cada instinto en tu cuerpo te dice que salgas, que vuelvas a tierra firme donde te sientes seguro. Pero si cada vez que sientes ese miedo sales del agua, nunca aprenderás a nadar. Tienes que quedarte en esa incomodidad. Tienes que moverte a través de ella. Y eventualmente, lo que antes te aterraba se convierte en tu segundo hogar. El tercer principio es desarrollar una disciplina inquebrantable. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque confunden disciplina con castigo. Piensan que la disciplina es forzarte a hacer cosas que odias. Pero la verdadera disciplina es amor propio en acción. Es hacer hoy lo que tu yo futuro te agradecerá. Es tomar decisiones basadas en tus valores y metas a largo plazo, no en tus impulsos y emociones del momento. Es levantarte cada mañana incluso cuando tu cuerpo quiere quedarse en cama. Es hacer esa llamada difícil incluso cuando tu mente te dice que la pospongas. Es mantener tus compromisos contigo mismo, especialmente cuando nadie está mirando. Porque aquí está la cosa: cuando no tienes ayuda externa, cuando no tienes a alguien que te empuje, que te motive, que te recuerde tus metas, tu disciplina interna se convierte en tu salvavidas. Se convierte en la diferencia entre progresar y estancarte. Se convierte en la diferencia entre convertirte en quien quieres ser o permanecer siendo quien siempre has sido. Y desarrollar esta disciplina no es fácil. No voy a mentirte. Los primeros días, las primeras semanas, vas a fallar. Vas a prometer que empezarás mañana y mañana encontrarás una excusa. Vas a establecer una meta y la abandonarás a la primera dificultad. Pero cada vez que vuelves, cada vez que te levantas después de fallar, esa disciplina se fortalece un poco más. Es como construir un músculo. Las primeras veces que levantas peso es brutal. Apenas puedes hacer unas pocas repeticiones. Pero si persistes, si vuelves día tras día, eventualmente lo que antes era imposible se vuelve fácil. El cuarto principio, y este es fundamental, es aprender a cambiar tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo, especialmente en momentos de dificultad, especialmente cuando las cosas no salen como esperabas. La mayoría de las personas se hablan a sí mismas de una manera que nunca permitirían que un extraño les hablara. Se critican brutalmente, se llaman nombres, se dicen que son inútiles, que no valen nada, que nunca lo lograrán. Y este diálogo interno tóxico es más destructivo que cualquier circunstancia externa, porque puedes sobrevivir a casi cualquier situación si tu mente está de tu lado. Pero si tu propia mente es tu peor enemigo, incluso las situaciones más sencillas se vuelven abrumadoras. Tuve que aprender esto de la manera difícil. Durante años fui mi propio peor crítico. Cada error era evidencia de mi incompetencia. Cada rechazo confirmaba que no era suficientemente bueno. Cada dificultad probaba que no merecía el éxito. Y con ese tipo de narrativa interna, no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre me saboteaba a mí mismo. Hasta que un día
Después daba cuánto esfuerzo pusiera, siempre me saboteaba a mí mismo. Hasta que un día, después de una crisis particularmente devastadora, me senté frente a un espejo y me obligué a mirarme a los ojos. Y le hice una pregunta a la persona en ese espejo: si fueras tu mejor amigo, ¿te hablarías de la manera en que te hablas? Y la respuesta fue un no rotundo. Nunca le diría a un amigo las cosas crueles que me decía a mí mismo. Y ese fue el momento donde decidí cambiar. Decidí que iba a ser tan compasivo, tan alentador, tan paciente conmigo mismo como sería con alguien que amo. Y esto no significa volverse complaciente o hacer excusas. Significa distinguir entre crítica constructiva y abuso verbal interno. Significa reemplazar "eres un fracaso" con "cometiste un error, ¿qué puedes aprender de esto?". Significa cambiar "nunca lo lograrás, por esto es difícil ahora, pero puedes crecer". Significa transformar "no eres suficiente" en "estás en proceso de convertirte en quien quieres ser". Este cambio en el diálogo interno cambia todo, porque tu mente es el filtro a través del cual experimentas toda la realidad. Si ese filtro es negativo, distorsionado, crítico, verás un mundo hostil incluso cuando hay oportunidades. Pero si ese filtro es realista pero compasivo, constructivo, alentador, encontrarás posibilidades incluso en medio de la adversidad. El quinto principio es cultivar una práctica diaria de fortalecimiento mental y espiritual. Y esto puede tomar muchas formas dependiendo de tus creencias y preferencias. Para algunos es la meditación, para otros es la oración, para algunos es el ejercicio físico intenso, para otros es escribir en un diario. Lo específico importa menos que la consistencia. Necesitas alguna práctica diaria que te ancle, que te centre, que te reconecte con tu propósito, con tu fortaleza interna, con algo más grande que tus circunstancias inmediatas. Porque en medio del caos de la vida, en medio de las demandas constantes, es increíblemente fácil perderte a ti mismo. Es fácil reaccionar en lugar de responder. Es fácil ser arrastrado por las corrientes en lugar de navegar con intención. Para mí, esta práctica es una combinación de varias cosas. Cada mañana, antes de que el mundo tenga acceso a mí, paso tiempo en silencio. A veces medito, a veces oro. A veces simplemente me siento en quietud y permito que mi mente se aquiete. En ese espacio, lejos del ruido, lejos de las distracciones, puedo escuchar mi voz interna más sabia, puedo recordar quién soy debajo de todos los roles que interpreto, puedo conectarme con una fuente de fortaleza que es más profunda que mi ego, más estable que mis emociones, más confiable que mis circunstancias. Y este tiempo no es negociable para mí, porque he aprendido que cuando lo salto, cuando permito que las urgencias del día invadan este espacio sagrado, me vuelvo reactivo, pierdo mi centro y entonces el día me controla en lugar de yo controlarlo. También escribo cada día. Pongo en papel mis pensamientos, mis emociones, mis luchas, mis victorias, y este proceso de escritura hace algo mágico. Toma los pensamientos caóticos en mi mente y los organiza. Toma las emociones abrumadoras y las hace manejables. Me permite ver patrones que no vería de otra manera. Me permite procesar experiencias en lugar de simplemente sobrevivirlas. Y cuando miro atrás en mis diarios de hace años, veo con claridad asombrosa cuánto he crecido. Veo problemas que antes parecían insuperables y que ahora son triviales. Veo versiones anteriores de mí mismo que estaban aterrorizadas por cosas que mi yo actual maneja con facilidad. Y eso me da perspectiva. Me recuerda que si superé aquello, puedo superar esto. El sexto principio es abrazar radicalmente la responsabilidad personal, y sé que esta frase se ha vuelto un cliché. Todos hablan de responsabilidad personal, pero déjame explicarte qué significa realmente. Significa dejar de culpar por completo. Significa reconocer que incluso si tu situación actual no es tu culpa, es tu responsabilidad. Tal vez creciste en un hogar disfuncional, tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas, tal vez te sucedió algo injusto que no merecías, y todo eso es verdad. No estoy minimizando tu dolor, no estoy diciendo que lo que te pasó estuvo bien, pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién va a arreglarlo? ¿Quién va a sanar esas heridas?
¿Quién va a construir la vida que mereces? ¿Vas a esperar a que las personas que te lastimaron se disculpen? ¿Vas a esperar a que el mundo sea justo? Puedes esperar tu vida entera y nunca llegará. La verdadera liberación comienza cuando dices, esto es lo que es, no debería ser así, pero es. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Esa pregunta, ese cambio de enfoque desde ¿por qué me pasó esto? Hacia ¿qué voy a hacer ahora? Es el momento donde dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Y no te malinterpretes, no estoy diciendo que seas culpable de lo que te pasó. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. Culpa mira hacia atrás y se paraliza. Responsabilidad mira hacia adelante y actúa. Culpa dice, merezco sufrir por lo que hice. Responsabilidad dice, voy a aprender de esto y crecer. Culpa te mantiene atrapado. Responsabilidad te libera. Cuando finalmente abracé esta responsabilidad radical en mi vida, cuando dejé de culpar a mi infancia, a mis ex socios, a la economía, a mi mala suerte, algo extraordinario sucedió. Recuperé mi poder, porque mientras culpaba a factores externos, estaba diciendo implícitamente que mi vida estaba en manos de esos factores, que era una hoja al viento, que no tenía control. Pero cuando asumí total responsabilidad, cuando dije, mi vida es el resultado de mis decisiones, y si no me gusta lo que veo, haré diferentes decisiones, de repente tuve poder, porque si soy responsable de mi situación, significa que tengo el poder de cambiarla, y ese poder, esa agencia, esa capacidad de influir en tu propio destino, es la esencia de la fortaleza verdadera. El séptimo principio es construir una identidad basada en valores, no en resultados. Esto es crucial. La mayoría de las personas basan su sentido de identidad en sus logros externos. Soy exitoso porque tengo este trabajo, soy valioso porque tengo esta cantidad de dinero, soy importante porque tengo esta posición social. El problema con esta identidad es que es increíblemente frágil, porque todos esos marcadores externos pueden desaparecer, y cuando desaparecen, ¿quién eres? Si pierdes tu trabajo, dejas de ser valioso. Si pierdes tu dinero, dejas de tener dignidad. Si pierdes tu estatus, dejas de importar. Por supuesto que no, pero si tu identidad está construida sobre esos cimientos, sentirás que sí. La identidad basada en valores es diferente, es decir, yo soy alguien que valora la integridad, sin importar si eso me hace rico o pobre. Yo soy alguien que valora la compasión, sin importar si eso me hace popular o no. Yo soy alguien que valora el crecimiento, sin importar cuántas veces falle en el proceso. ¿Ves la diferencia? Esta identidad es inquebrantable porque está basada en quién decides ser, no en lo que logras. Y cuando construyes tu identidad sobre esta base, desarrollas una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Puedes perder todo lo que tienes y seguir sabiendo quién eres. Puedes enfrentar el rechazo del mundo entero y mantener tu dignidad intacta, porque tu valor no viene de afuera, viene de adentro. El octavo principio, y este puede ser el más difícil de todos, es aprender a estar en paz con la incertidumbre. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar seguridad constante. Queremos garantías, queremos saber cómo va a terminar la historia antes de dar el primer paso. Queremos un mapa detallado antes de empezar el viaje. Pero la vida no funciona así. La vida es inherentemente incierta, impredecible. Y cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, esta incertidumbre se amplifica, porque no tienes la seguridad que otras personas podrían proporcionar. No tienes a alguien diciéndote que todo va a estar bien. No tienes un plan de respaldo humano, y eso aterroriza. Pero aquí está la verdad liberadora. La certeza es una ilusión de todos modos. Incluso cuando crees que tienes todo bajo control, incluso cuando parece que tu vida es predecible y segura, la realidad es que estás caminando sobre hielo delgado como todos los demás. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Y si tu paz mental depende de tener certeza, nunca tendrás paz, porque la certeza no existe. Lo único cierto es el cambio. Entonces la pregunta no es cómo eliminar la incertidumbre, sino cómo estar en paz a pesar de ella. Y la respuesta está en desarrollar confianza, no en las circunstancias, sino en ti mismo, en tu capacidad de adaptarte, en tu capacidad de resolver problemas, en tu capacidad de encontrar el camino incluso cuando no hay mapa.
Piensa en un marinero experto. Estará siempre calmado. Navega porque confía en su habilidad para manejar cualquier tormenta que encuentre. No tiene garantías de que el clima será perfecto. No tiene certeza de que no habrá olas gigantes o vientos feroces, pero tiene confianza en sí mismo, en su nave, en su conocimiento. Y esa confianza le permite zarpar incluso cuando otros permanecen en el puerto esperando condiciones perfectas que nunca llegarán. Tú eres ese marinero. Y este momento de tu vida donde estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, es donde desarrollas esas habilidades de navegación. Cada desafío que enfrentas sin un salvavidas externo es práctica. Cada problema que resuelves por tu cuenta es entrenamiento. Y eventualmente, llegas al punto donde el océano incierto de la vida ya no te paraliza. Te emociona porque sabes que sin importar lo que venga encontrarás la manera de manejarlo. El noveno principio es desarrollar una práctica de gratitud, especialmente en medio de la adversidad. Y sé cómo suena esto. Cuando estás luchando, cuando sientes que todo se está desmoronando, cuando no tienes ayuda y cada día es una batalla, la última cosa que quieres escuchar es "sé agradecido". Se siente insultante, se siente como si estuviera minimizando tu dolor. Pero escúchame, la gratitud no es negar tu realidad difícil. La gratitud es encontrar incluso en esa realidad difícil algo, cualquier cosa, que aún funciona, que aún es bueno, que aún te da razón para seguir adelante. Porque aquí está la verdad, tu mente solo puede enfocarse en un número limitado de cosas a la vez. Si te enfocas exclusivamente en todo lo que está mal, en todo lo que te falta, en todo lo que perdiste, eso se convierte en tu realidad completa. Y esa perspectiva te ahoga. Pero si intencionalmente, disciplinadamente buscas cosas por las cuales estar agradecido, no estás negando los problemas, estás balanceando la perspectiva. Estás recordándote a ti mismo que incluso en medio del caos hay luz. Incluso en medio de la tormenta hay cosas sólidas a las que aferrarte. Y esta práctica, esta disciplina de gratitud cambia tu cerebro físicamente. Hay estudios que muestran que la gratitud consistente reestructura tus patrones neurales, haciéndote más resiliente, más optimista, más capaz de ver oportunidades donde otros ven solo obstáculos. No es magia, es ciencia, es entrenamiento mental. Y funciona. Cada noche, sin importar qué tan difícil haya sido el día, escribo 3 cosas por las cuales estoy agradecido. Algunos días es fácil, otros días tengo que cavar profundo. Hay noches donde lo único que puedo escribir es "estoy agradecido de que este día terminó". Y eso está bien, porque incluso en esos días oscuros, al forzarme a encontrar algo, cualquier cosa, entreno mi mente para buscar luz en lugar de solo oscuridad. Y con el tiempo, esa capacidad de encontrar luz se vuelve más fuerte, más automática, hasta que se convierte en mi respuesta natural ante la adversidad. El 10º principio es aceptar que el crecimiento es doloroso. No hay manera de suavizar esto. Si quieres transformarte, si quieres convertirte en alguien más fuerte de lo que eres ahora, vas a experimentar dolor. El dolor de salir de tu zona de confort. El dolor de enfrentar verdades sobre ti mismo que preferirías no ver. El dolor de cambiar hábitos que te han definido durante años. El dolor de dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Y este dolor no es castigo, es señal de crecimiento. Es como el dolor muscular después de un entrenamiento intenso. Significa que estás empujando más allá de tus límites anteriores. Significa que estás construyendo algo nuevo. La sociedad moderna nos ha vendido la mentira de que deberíamos poder crecer cómodamente, que debería haber un camino fácil, que si algo duele, probablemente esté mal. Pero cualquiera que haya logrado algo significativo te dirá lo contrario. Te dirá que el camino hacia la grandeza, hacia la verdadera fortaleza, está pavimentado con incomodidad, con sacrificio, con noches donde dudas de ti mismo. Y la diferencia entre las personas que logran sus metas y las que no es que unos experimenten menos dolor, es que algunos están dispuestos a caminar a través del dolor mientras otros se detienen en el primer obstáculo. Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, cuando no tenía ayuda de nadie, hubo muchos días donde quise rendirme, donde el dolor emocional era tan intenso que pensaba que sería más fácil simplemente aceptar la derrota, simplemente acomodarme en miseria. Pero cada vez que llegaba a ese borde, algo en mí se rehusaba a caer.
Y no era que el dolor disminuyera, era que yo cambiaba mi relación con el dolor. Dejé de verlo como evidencia de que estaba en el camino equivocado y comencé a verlo como evidencia de que estaba creciendo. Dejé de huir del dolor y comencé a caminarlo hacia él, a través de él, sabiendo que del otro lado había una versión más fuerte de mí mismo esperando. Y aquí está algo que nadie te dice cuando finalmente atraviesas ese dolor. Cuando emerges del otro lado, transformado, desarrollas una confianza que no se puede obtener de ninguna otra manera. Es la confianza de saber que puedes manejar cosas difíciles, que puedes soportar, que puedes adaptarte, que eres más fuerte de lo que pensabas. Y esa confianza se convierte en la base sobre la cual construyes todo lo demás en tu vida. Se convierte en tu roca cuando todo lo demás se tambalea. Déjame hablarte sobre el silencio por un momento. Ese silencio ensordecedor cuando no tienes a nadie a quien llamar, cuando tus mensajes no reciben respuesta, cuando tu dolor no es reconocido por nadie más que por ti. Este silencio es uno de los maestros más duros, pero más efectivos. Porque en el silencio, sin las voces externas, diciéndote qué hacer, qué pensar, cómo sentirte, finalmente puedes escuchar tu propia voz, tu voz auténtica, no la voz que has adoptado para complacer a otros, no la voz que repite lo que la sociedad te espera de ti, sino tu voz verdadera, profunda, que ha estado ahí todo el tiempo esperando ser escuchada. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más profundas de mi vida vinieron en momentos de silencio forzado, momentos donde no tenía a nadie con quien hablar, nadie que me aconsejara. Y al principio, ese silencio era tortuoso, pero gradualmente comencé a escuchar cosas que nunca había escuchado antes. Comencé a darme cuenta de cuántas de mis decisiones anteriores estaban basadas en lo que otros pensarían. Cuántos de mis sueños eran realmente sueños de otras personas que yo había adoptado. Cuántas de mis creencias sobre mí mismo no eran mías en absoluto, sino mensajes que había absorbido de otros. Y en ese silencio tuve la oportunidad de cuestionar todo, de deconstruir y reconstruir mi identidad desde cero, de decidir quién quería ser basándome en mis propios valores, no en las expectativas externas. Este proceso de descubrimiento en el silencio es invaluable, pero requiere que te sientes con tu incomodidad, que no llenes cada momento con distracciones, que permitas que las preguntas difíciles emerjan, que enfrentes las verdades inconvenientes sobre ti mismo. Y la mayoría de las personas no hace esto. La mayoría llena el silencio con ruido, redes sociales, televisión, alcohol, relaciones vacías, cualquier cosa para no tener que estar a solas con sus pensamientos. Pero si quieres ser verdaderamente fuerte sin ayuda, tienes que estar dispuesto a sentarte en el silencio, a escuchar lo que tiene que enseñarte, a usar ese tiempo no como castigo, sino como oportunidad de autoconocimiento profundo. Hablemos también sobre el concepto de fracaso, porque esto es fundamental para desarrollar fortaleza sin ayuda. Cuando tienes un sistema de apoyo fuerte, cuando tienes personas que te alientan constantemente, el fracaso se siente menos devastador. Hay personas ahí para levantarte, para recordarte tu valor, para ayudarte a ver la situación con perspectiva. Pero cuando no tienes eso, cuando fracasas y no hay nadie que suavice el golpe, el fracaso puede sentirse absolutamente aplastante. Y aquí es donde muchas personas se rinden porque interpretan el fracaso como evidencia de que no son capaces, como confirmación de sus peores miedos sobre sí mismos. Pero déjame darte una perspectiva diferente. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Es imposible, absolutamente imposible, lograr algo significativo sin fracasar múltiples veces en el camino. Cada persona exitosa que admiras tiene una lista de fracasos que no ves, tienen cicatrices que no muestran, tienen historias de rechazo, de puertas cerradas, de intentos que no funcionaron. La diferencia entre ellos y las personas que nunca logran sus sueños no es que evitaron el fracaso, es que no dejaron que el fracaso los definiera, es que usaron cada fracaso como información, como retroalimentación, como combustible,
para intentar de nuevo de manera diferente. Cuando aprendes a ser fuerte sin ayuda, tienes que desarrollar esta relación saludable al fracaso. Tienes que ser capaz de fallar y no desmoronarte, de intentar algo y que no funcione, y aún así levantarte al día siguiente para intentarlo de nuevo. Y esto no es fácil cuando no tienes a nadie alentándote. Cuando la voz en tu cabeza es la única voz que escuchas, y esa voz es crítica y dura. Por eso es tan crucial trabajar en tu diálogo interno, porque necesitas ser tu propio alentador, tu propio entrenador, tu propio amigo compasivo que te recuerda que fallar es humano, que cometer errores es parte del proceso, que puedes levantarte de nuevo. Hay una historia que me gusta sobre un maestro de cerámica que dividió su clase en dos grupos. Al primer grupo les dijo que serían calificados por la cantidad de vasijas que produjeran, peso, no calidad. Al segundo grupo les dijo que serían calificados por crear una sola vasija perfecta. Al final del semestre, algo sorprendente sucedió. Las mejores vasijas, las más hermosas y técnicamente perfectas, vinieron del grupo que fue calificado por cantidad, no por calidad. ¿Por qué? Porque ese grupo estaba constantemente creando, experimentando, fallando, aprendiendo. Cada vasija que rompían les enseñaba algo. Cada error los acercaba a la maestría. Mientras tanto, el grupo que buscaba la perfección se paralizó. Pasaban todo su tiempo teorizando, planeando, pero haciendo muy poco. Y sin práctica, sin fracasos, no aprendían. Esta historia ilustra perfectamente el valor del fracaso frecuente. Cuando estás aprendiendo a ser fuerte sin ayuda, vas a fallar mucho, vas a intentar estrategias que no funcionan, vas a tomar decisiones que lamentarás, vas a tener días donde retrocedes en lugar de avanzar. Y eso está bien, eso es parte del proceso. La clave no es evitar el fracaso, es fallar rápido, aprender rápido y continuar. Es tratarte a ti mismo con la misma paciencia que tratarías a un niño aprendiendo a caminar. Nadie espera que un niño camine perfectamente en el primer intento. Todos entendemos que caerse es parte de aprender a caminar. Entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos cuando caemos como adultos? Ahora quiero hablar sobre algo que raramente se discute, la soledad como regalo. Sé que cuando estás en medio de ella, la soledad se siente como maldición, se siente como castigo, como si el universo te hubiera abandonado, pero permíteme ofrecerte una reinterpretación. La soledad es uno de los regalos más grandes que puedes recibir, aunque sea disfrazada como algo doloroso, porque en la soledad, lejos de las influencias y opiniones de otros, puedes finalmente descubrir quién eres realmente. Puedes distinguir entre lo que genuinamente quieres y lo que has sido condicionado a querer. Puedes explorar partes de ti mismo que permanecen dormidas cuando estás constantemente rodeado de otros. La mayoría de las personas nunca experimentan esta profundidad de autoconocimiento porque nunca están realmente solas. Siempre hay alguien ahí, familia, amigos, parejas, colegas, y no hay nada malo con eso. Las relaciones son hermosas, pero también pueden ser máscaras. Puedes perderte en los roles que desempeñas para otros. Puedes olvidar quién eres cuando nadie está mirando. La soledad te desnuda de esos roles, te obliga a enfrentarte a ti mismo sin distracciones, y en ese encuentro, aunque incómodo, hay una oportunidad de autenticidad radical, de decidir conscientemente quién quieres ser en lugar de simplemente convertirte en quien otros esperan que seas. Recuerdo una conversación que tuve con un anciano sabio hace años. Le pregunté cómo había logrado tanta paz interior, tanta claridad, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Aprendí a estar completamente cómodo estando solo conmigo mismo. Me di cuenta de que si no podía disfrutar mi propia compañía, estaba pidiendo a otros que soportaran algo que yo mismo no podía soportar. Así que trabajé en convertirme en alguien con quien yo disfrutara estar. Esas palabras me golpearon profundamente, porque me di cuenta de que había pasado años huyendo de mi propia compañía, buscando constantemente validación externa, aprobación, presencia de otros, porque no soportaba estar solo conmigo mismo. Y esa dependencia no era amor por los demás, era miedo a mí mismo. Entonces comencé un proceso intencional de cultivar una relación positiva conmigo mismo. Pasaba tiempo a solas, sin distracciones, tenía conversaciones conmigo mismo, me hacía preguntas
difíciles y esperaba respuestas honestas. Trabajaba en mis defectos, no para impresionar a otros, sino porque yo merecía mi propio respeto. Y gradualmente, la soledad que antes me aterraba se convirtió en algo que valoraba. Se convirtió en mi refugio, en el lugar donde podía ser completamente auténtico, sin pretensiones. Y desde ese lugar de paz interna, mis relaciones con otros se transformaron porque ya no necesitaba desesperadamente su aprobación. Podía conectarme desde un lugar de plenitud, no de carencia. Este es el poder de ser fuerte, sin ayuda. No es que no valores las relaciones, es que puedes tenerlas desde un lugar de elección consciente, no de necesidad desesperada. Es que cuando alguien está en tu vida, es porque genuinamente lo quieres ahí, no porque no puedes funcionar sin ellos. Y esa diferencia, aunque sutil en palabras, es monumental en experiencia. Transforma relaciones codependientes en conexiones auténticas. Transforma necesidad en amor verdadero. Transforma miedo al abandono en confianza en tu propia capacidad de estar bien, sin importar qué. Hay algo profundo que sucede cuando superas un desafío significativo completamente por tu cuenta. Es diferente a superar algo con ayuda. Cuando tienes ayuda, siempre hay una pequeña parte de ti que se pregunta, ¿podría haberlo hecho solo? Y esa duda, aunque pequeña, socava tu confianza. Pero cuando lo haces solo, cuando enfrentas algo difícil, sin salvavidas, y emerges victorioso, algo cambia permanentemente en tu psique. Desarrollas una certeza inquebrantable. Si pude hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Esa certeza no es arrogancia, es confianza ganada a través de prueba real, es saber, no solo creer que eres capaz. Y esta confianza se irradia, afecta cómo caminas, cómo hablas, cómo tomas decisiones, cómo enfrentas nuevos desafíos. Las personas lo perciben, aunque no puedan articular exactamente que es diferente. Hay una solidez en ti, una calma, una presencia que viene de saber profundamente que puedes manejar lo que sea que la vida te lance. Y esto no significa que dejas de sentir miedo. Significa que el miedo ya no te paraliza. Puedes sentir el miedo y actuar de todos modos. Puedes estar nervioso y aún así dar el paso. Déjame compartir algo vulnerable contigo. Hubo un periodo en mi vida donde mi miedo al rechazo era tan intenso que evitaba cualquier situación donde pudiera ser rechazado. No pedía lo que quería, no perseguía oportunidades, no expresaba mis verdaderos sentimientos, porque había construido toda mi identidad alrededor de evitar el dolor del rechazo. Y esa estrategia funcionó en el sentido de que evité muchos rechazos, pero también evité toda posibilidad de éxito genuino. Evité conexiones auténticas, evité oportunidades que podrían haber cambiado mi vida. Estaba seguro, pero estaba estancado. Estaba protegido, pero estaba solo, hasta que llegó un punto donde el dolor de permanecer igual se volvió mayor que el miedo al rechazo, y comencé a exponerme intencionalmente a las cosas que temía. Pedía cosas sabiendo que podía escuchar no. Iniciaba conversaciones arriesgándome al rechazo. Presentaba ideas arriesgándome al ridículo. Y sí, fui rechazado muchas veces, pero algo mágico sucedió. Cada rechazo que sobreviví me hacía un poco más fuerte. Cada no que recibí y que no me destruyó me mostraba que el rechazo no era el monstruo que había imaginado. Era simplemente información. A veces era información sobre lo que necesitaba mejorar. A veces era simplemente mala sincronización. A veces no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con las circunstancias de la otra persona. Y con cada exposición, mi miedo disminuía, no porque dejara de importarme, sino porque desarrollé evidencia concreta de que podía manejar el rechazo, que no me rompería, que podía levantarme al día siguiente e intentar de nuevo. Y eventualmente llegué a un punto donde el rechazo perdió su poder sobre mí, no porque me volviera inmune al dolor del rechazo, sino porque sabía que podía sobrevivirlo. Y esa libertad, la libertad de no estar controlado por el miedo al rechazo, abrió un mundo de posibilidades
que antes estaban fuera de mi alcance. Este principio se aplica a cualquier miedo. Mientras huyes de algo, ese algo tiene poder sobre ti, pero cuando lo enfrentas directamente, cosas que resultan ser reales, que tienen dientes, descubres que puedes sobrevivirlos de todos modos. Y esa es la lección más empoderadora. No necesitas ser sin miedo para ser valiente, solo necesitas estar dispuesto a actuar a pesar del miedo. Quiero hablarte ahora sobre el concepto de autosuficiencia emocional, porque es central para ser fuerte sin ayuda. La mayoría de las personas subcontrata su bienestar emocional, necesitan que alguien más los haga sentir bien, necesitan validación constante, necesitan seguridad de otros. Y cuando estas cosas no están disponibles, se desmoronan. Pero la autosuficiencia emocional significa que puedes regular tus propias emociones, que puedes consolarte a ti mismo cuando estás triste, que puedes motivarte cuando estás desmotivado, que puedes calmarte cuando estás ansioso. Esto no significa que no valores el apoyo de otros. Significa que no dependes de él para tu estabilidad básica. Desarrollar esta autosuficiencia emocional es un proceso. Requiere aprender habilidades que quizás nunca te enseñaron, como cómo procesar emociones difíciles sin suprimirlas o ser consumido por ellas, como cómo hablar contigo mismo de manera que te calme en lugar de intensificar tu angustia, como cómo encontrar significado y propósito incluso cuando las circunstancias son difíciles. Estas son habilidades, no rasgos innatos, pueden ser aprendidas y cada vez que practicas estas habilidades te vuelves más fuerte, más estable, más resiliente. Una técnica que transformó mi vida es lo que llamo el observador compasivo. Cuando estoy experimentando una emoción difícil, en lugar de identificarme completamente con ella, practico observarla con curiosidad compasiva. En lugar de decir estoy devastado, digo estoy experimentando una sensación de devastación. Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia. Me recuerda que soy más grande que cualquier emoción que estoy sintiendo, que las emociones son como el clima, vienen, son intensas por un tiempo y eventualmente pasan. Y desde esta posición de observador puedo preguntarme qué necesito ahora mismo, qué sería compasivo para mí en este momento. Y a menudo la respuesta es simple. Necesito reconocer que esto es difícil. Necesito recordarme que las emociones son temporales. Necesito hacer algo pequeño que me cuide. Esta práctica me ha salvado en innumerables ocasiones, en momentos donde la intensidad emocional era tan grande que fácilmente podría haberme abrumado. Esta habilidad de observar con compasión me permitió permanecer estable. No eliminó el dolor, pero me dio la capacidad de sostenerlo sin ser destruido por él. Y esa capacidad, esa habilidad de estar con tus emociones difíciles sin huir o ser consumido, es una forma profunda de fortaleza. Es la fortaleza emocional que te permite enfrentar lo que sea que la vida traiga, sabiendo que puedes procesarlo, integrarlo y salir del otro lado. Ahora, déjame abordar algo que puede estar en tu mente. Esto significa que debo rechazar toda ayuda, que nunca debo pedir apoyo. Absolutamente no. Hay una diferencia enorme entre ser fuerte sin ayuda y rechazar ayuda por orgullo. La verdadera fortaleza incluye saber cuándo pedir ayuda, incluye reconocer tus limitaciones, incluye tener la humildad de admitir cuando necesitas apoyo. Pero la diferencia crucial es esta: pides ayuda desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. Pides ayuda porque reconoces que una colaboración creará mejores resultados, no porque te desmoronarás sin ella. Pides ayuda como elección estratégica, no como súplica desesperada. Y cuando te ayudan, lo recibes con gratitud pero sin dependencia. No conviertes a esa persona en tu salvador. No transfieres toda la responsabilidad de tu bienestar a ellos. Mantienes tu sentido de agencia. Integras su ayuda con tu propio esfuerzo. Y si esa ayuda desaparece, aunque puedas sentir tristeza o decepción, no te desmoronas, porque tu fortaleza fundamental viene de dentro, no de fuera. La ayuda externa es un complemento bienvenido, no la base de tu estructura. Esta distinción es crucial porque hay muchas personas que confunden independencia tóxica con fortaleza. Se niegan a pedir ayuda incluso cuando la necesitan desesperadamente. Levantan muros tan altos que nadie puede acercarse. Se enorgullecen de su aislamiento y lo llaman fortaleza. Pero eso no es fortaleza,
eso es miedo disfrazado, es miedo a ser vulnerable, miedo a ser decepcionado, miedo a depender de alguien y ser lastimado. Y ese miedo los mantiene solos, no por elección, sino por autoprotección. La verdadera fortaleza es tener la capacidad de estar solo, pero elegir conexión. Es poder pedir ayuda sin sentirte disminuido. Es ser vulnerable sabiendo que incluso si eres lastimado, sobrevivirás. Hay una belleza profunda en llegar al punto donde tu fortaleza interna es tan sólida que puedes bajar las guardias. Donde puedes ser completamente vulnerable, completamente abierto, porque sabes que incluso en el peor escenario, donde eres traicionado o abandonado, tendrás la fortaleza para recuperarte. Esa es la paradoja hermosa. La verdadera fortaleza te permite ser suave, te permite amar profundamente sin miedo paralizante al abandono, te permite dar sin miedo a ser usado. Porque sabes que estás bien contigo mismo, que puedes manejar lo que venga. Permíteme compartir la transformación final que ocurre cuando dominas el arte de ser fuerte sin ayuda. Dejas de ser un mendigo emocional, dejas de buscar migajas de validación, de amor, de aprobación de cualquiera que esté dispuesto a dártelas. Dejas de ajustar tu personalidad para encajar, dejas de sacrificar tu autenticidad por aceptación. Porque cuando tu fortaleza viene de dentro, cuando has hecho el trabajo de conocerte, aceptarte, valorarte a ti mismo, ya no necesitas que otros te digan quién eres o cuánto vales. Sabes quién eres. Y desde ese lugar de certeza interna, puedes ser auténticamente tú sin disculpas. Y aquí está lo maravilloso: cuando dejas de necesitar aprobación externa, de repente la recibes más. Es casi paradójico. Cuando estás desesperado por gustarle a la gente, alejas a las personas. Tu necesidad se siente asfixiante. Pero cuando estás cómodo contigo mismo, cuando tu valor no depende de lo que otros piensan, hay un magnetismo en eso. Las personas se sienten atraídas a aquellos que están centrados, que son auténticos, que no necesitan constantemente validación. Y las relaciones que formas desde este lugar son completamente diferentes. Son relaciones entre iguales, entre dos personas completas que eligen enriquecer las vidas del otro, no entre dos personas incompletas tratando de llenar vacíos. He llegado a entender que el viaje de aprender a ser fuerte sin ayuda no es un destino, es un proceso continuo. Habrá momentos donde te sientes completamente capaz, donde tu fortaleza interior está sólida como roca, y habrá otros momentos donde te sientes vulnerable, donde cuestionas si realmente has aprendido algo, y ambos son parte del viaje. La fortaleza no es un estado permanente de invulnerabilidad, es la capacidad de regresar a tu centro después de ser sacudido, es la habilidad de caer y levantarte, de ser herido y sanar, de fallar y volver a intentar. Entonces, ¿qué hago ahora? Si estoy en ese lugar de soledad, de falta de apoyo, de tener que ser fuerte por mi cuenta, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es simple pero no fácil. Acepta donde estás. Deja de resistir tu realidad actual. Deja de pelear contra lo que es, porque toda esa energía que usas resistiendo es energía que no estás usando para avanzar. La aceptación no es resignación, no es decir esto es lo que hay y no puedo hacer nada al respecto. Es decir, esto es lo que hay. Y desde aquí, ¿qué es posible? Es el reconocimiento radical de tu situación actual como punto de partida, no como prisión permanente. El segundo paso es comprometerte con tu propio desarrollo, no como proyecto futuro, no como algo que harás cuando tengas tiempo, dinero o mejores circunstancias, sino ahora, hoy, con lo que tienes. Porque esperar a que las circunstancias sean perfectas para comenzar a trabajar en ti mismo es garantizar que nunca comenzarás. Las circunstancias nunca serán perfectas. Siempre habrá razones para posponer. Pero la persona que se compromete a crecer sin importar las circunstancias, esa persona transforma su vida. Entonces decide ahora mismo, en este momento, que vas a invertir en ti, en tu fortaleza mental, en tu bienestar emocional, en tu desarrollo de carácter, que vas a tratarte como tu proyecto más importante, porque lo eres. El tercer paso es crear rituales diarios que te anclen. Ya hablé sobre esto antes,
pero no puedo enfatizar suficientemente cuán importante es. Necesitas algo cada día que te reconecte con tu centro, con tu propósito, con tu fortaleza interior. Puede ser tan simple como 10 minutos de meditación en la mañana, o es porque estos rituales se convierten en tu ancla cuando todo lo demás es caótico, se convierten en la constante cuando todo es variable, se convierten en tu refugio cuando el mundo externo es tumultuoso. El cuarto paso es desafiarte progresivamente. No esperes transformarte de la noche a la mañana. La fortaleza se construye gradualmente. Entonces comienza con pequeños desafíos, cosas que te sacan un poco de tu zona de confort, pero que no son abrumadoras. Y cuando conquistas esos pequeños desafíos, aumenta la dificultad. Es exactamente como entrenar en el gimnasio. No empiezas levantando el peso más pesado. Empiezas con lo que puedes manejar y gradualmente aumentas. Y cada pequeña victoria, cada desafío superado, añade otro ladrillo a tu fundamento de confianza. El quinto paso, y este es vital, es documentar tu progreso. Es increíblemente fácil olvidar cuánto has avanzado cuando estás en medio de la lucha. Parece que siempre has estado en este lugar difícil y siempre estarás, pero si documentas tu viaje, si escribes sobre tus luchas y victorias, si notas el crecimiento aunque sea pequeño, creas evidencia tangible de tu progreso. Y en los días oscuros, cuando dudas de ti mismo, puedes mirar atrás y ver, he estado en lugares difíciles antes. He superado cosas que pensé que no podría superar, he crecido, he cambiado y puedo hacerlo de nuevo. Déjame decirte algo que he aprendido después de todos estos años. La persona más importante con la que tendrás una relación en tu vida eres tú mismo. Pasarás cada momento de tu vida contigo. No puedes escapar de ti mismo. Entonces la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tu relación contigo mismo. Y aprender a ser fuerte sin ayuda es realmente aprender a ser tu propio mejor amigo, tu propio padre amoroso, tu propio entrenador motivador, tu propio compasivo confidente. Es integrar todos estos roles dentro de ti para que no dependas desesperadamente de que otros los jueguen para ti. Y cuando logras esto, cuando verdaderamente llegas a un lugar donde eres fuerte sin ayuda, no significa que tu vida se vuelve fácil, no significa que dejas de enfrentar desafíos, no significa que no experimentarás dolor. La vida seguirá siendo vida, con todas sus impredecibilidades, sus pérdidas, sus dificultades. Pero tu relación con todo eso cambia fundamentalmente. Ya no eres una víctima indefensa siendo arrastrada por las corrientes de la vida. Eres un navegante hábil que puede navegar cualquier tormenta. No porque tengas el poder de controlar el océano, sino porque has desarrollado las habilidades para manejar tu embarcación sin importar las condiciones. Y este es el regalo final. El tesoro escondido dentro de este desafío de ser fuerte sin ayuda. Descubres que eres más de lo que pensabas, que tienes profundidades que no conocías, que eres capaz de cosas que nunca imaginaste. Porque mientras tuviste muletas externas, nunca necesitaste descubrir tu propia fortaleza. Pero ahora, forzado por las circunstancias a depender de ti mismo, excavas profundo y encuentras un pozo de recursos, de resiliencia, de poder que siempre estuvo ahí esperando ser descubierto. Y esa revelación, ese encuentro con tu verdadero yo fuerte y capaz, es uno de los momentos más transformadores que puedes experimentar. Así que si estás ahí ahora mismo, en ese lugar donde no tienes ayuda, donde te sientes solo, donde cada día es una lucha, quiero que escuches esto. No estás siendo castigado, estás siendo forjado, no has sido abandonado, estás siendo preparado, no estás solo porque no vales la pena. Estás solo porque este es el momento donde desarrollas la fortaleza que te llevará a través del resto de tu vida. Y sé que es difícil verlo ahora. Sé que el dolor es real. Sé que la soledad duele. Pero confía en el proceso. Confía en que dentro de ti hay recursos que aún no has descubierto. Confía en que este momento difícil es el horno donde estás siendo templado en algo inquebrantable. Y un día, no muy lejano, mirarás atrás a este tiempo y lo verás de manera diferente, no como el peor momento de tu vida, sino como el momento que te definió, como el punto de inflexión donde dejaste de ser débil
y te convertiste en fuerte, donde dejaste de esperar que alguien te salvara y te convertiste en tu propio salvador. Y esa transformación, esa evolución de quien eras a quien te convertiste, será tu mayor fuente de orgullo. No los logros externos, no las validaciones de otros, sino el conocimiento profundo e inquebrantable de que enfrentaste la adversidad sin ayuda y emergiste victorioso.